Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos, estimada comunidad de Medical Expo. Mi nombre es José Ortega y me da mucho gusto saludarlos e invitarlos cordialmente a la novena edición de Medical Expo, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar todas las actualizaciones de este gran evento, así como más webinarios, conferencias y actividades del sector. El día de hoy me complace compartir con ustedes un nuevo webinar de Medical Expo. Durante la sesión podrán dejar sus comentarios, dudas o felicitaciones para nuestro ponente en el chat y al finalizar daremos espacio para responder algunas de ellas. Sin más que esperar, damos inicio a esta ponencia donde nos acompaña el director Jason Petersen, investigador y divulgador en el campo de la biotecnología aplicada en el sector salud, especializado en el estudio de los procesos celulares de reparación y regeneración. Su trabajo se centra en el desarrollo de enfoques innovadores para comprender y restaurar la dinámica microinmune de enfermedades crónicas y heridas de difícil tratamiento. El director Jason representa a Ion Biotechnology, empresa pionera en la investigación y la aplicación de la biotecnología iónica para el tratamiento de heridas y enfermedades crónicas, con un enfoque centrado en restaurar la dinámica microinmune de los tejidos mediante matrices nutricionales locales, como lo son el Ion Gel ZCM25, ya aprobado en México para el control de infecciones y la promoción de la cicatrización avanzada. Para este webinario también nos acompaña la maestra Mari Miramontes, asistente estratégica de Ion Biotechnology, quien nos ayudará con la interpretación al español de este webinario. Bienvenida, Mari, muchísimas gracias por estarnos acompañando y a continuación nos compartirán su conocimiento con el tema Dinámica microinmune, una nueva perspectiva sobre la sanación y la enfermedad crónica. Jason, you can go ahead. The audience is yours. We can start with your presentation. Can you see that? Yes. Wonderful. All right. Well, good morning, and thank you for having me. I'd like to begin with a problem that clinicians are all too familiar with. Wounds that heal slowly or not at all. Diabetic foot ulcers are one example, but we also observe the same pattern in pressure ulcers, post-surgical wounds, and even internal organs after infection or inflammation. Sometimes you treat the infection, yet the tissue still refuses to close. Why? What makes the body stop healing once the acute threat is passed? That's the question I want to explore today, because it leads us to a broader principle that applies far beyond wound care. It points to the same biology that drives all chronic disease. Okay. Bueno, muchas gracias. Buenos días gracias por la invitación. Vamos a comenzar con un problema que los médicos ya conocen demasiado. Las heridas que sanan lentamente o que simplemente no sanan. Por ejemplo, las úlceras por pie diabético, pero observamos un mismo patrón en las úlceras por presión, heridas posquirúrgicas e incluso órganos internos después de infecciones o inflamaciones. A veces se logra tratar la infección con éxito, pero el tejido se niega a cerrar. ¿Por qué? ¿Qué hace que el cuerpo deje de sanar una vez que la amenaza ha pasado? Esa es la pregunta que queremos explorar el día de hoy, porque nos lleva a un principio más amplio que se aplica mucho más allá del cuidado de heridas. Apunta a la misma biología que impulsa a todas las enfermedades crónicas. So science now gives us a new model to answer that question. At UC San Diego, Dr. Robert Naviaux describes the cell danger response, or CDR. It's the sequence by which cells respond to a threat or damage. The three main phases are CDR1, is the inflammation defense, or the inflammatory defense phase. The cell raises the alarm, activates innate immunity, and prioritizes clearing potential infection. Mitochondria fragment and polarize into the M1 phenotype, reducing oxidative phosphorylation and diverting oxygen toward reactive oxygen species and signaling molecules to initiate containment of the threat. CDR2 is the proliferation phase. Once the threat containment is sufficiently initiated, the cells shift into a state of growth and repair, triggering stem cell production and replacing lost biomass. Mitochondria support this by partially fusing into the M0 phenotype and maintaining a proliferative metabolic program, favoring nucleotide synthesis, lipid production, and anabolism, while apoptosis remains suppressed. In the final CDR3 phase of reintegration, cells redifferentiate,
Mitochondria return to the M2 phenotype, apoptosis is restored, and normal tissue function resumes. Here, mitochondria once again act as power plants for oxidative metabolism, redox balance, and communication with neighboring cells. In other words, healing is not a single event, it's a cycle that must progress through each stage to finish. Mary? Yes. La ciencia ahora nos ofrece un nuevo modelo para responder esta pregunta. En la Universidad de San Diego, el doctor Robert Naviaux describió la respuesta de peligro celular, que nosotros vamos a estar manejando aquí en el webinar como CDR, que es la secuencia mediante la cual las células responden ante una amenaza o daño. Existen tres fases principales. La CDR1 es la fase inflamatoria de defensa. La célula da la señal, activa la inmunidad natural y prioriza la eliminación de posibles infecciones. Las mitocondrias se fragmentan y adoptan el fenotipo M1, reduciendo la fosforilación oxidativa y desviando el oxígeno hacia especies reactivas y moléculas señalizadoras para contener la amenaza. En la CDR2 es la fase de proliferación. Una vez iniciada la contención, las células entran a un estado de crecimiento y reparación, activando la producción de células madre y reemplazando el tejido perdido. Las mitocondrias se funcionan parcialmente en el fenotipo M0 para mantener un metabolismo profilativo, favoreciendo la síntesis de nucleótidos, lípidos, anabolismo, mientras la apoptosis permanece suprimida. Mientras que en la fase final, la CDR3, la reintegración, las células se rediferencian, las mitocondrias vuelven al fenotipo M2, la apoptosis se restablece y el tejido recupera su función normal. Aquí las mitocondrias vuelven a actuar como centrales energéticas, restaurando el metabolismo oxidativo, el equilibrio redox y la comunicación celular. En otras palabras, la curación no es un evento único, es un ciclo que debe avanzar completamente por cada etapa para completarse. Now, what happens when this cycle is interrupted? Dr. Naviaux explains that chronic disease results from persistent CDR. In chronic wounds, cells are stuck in CDR1. Aggressive inflammation persists and the tissue never transitions into regeneration. In cancer, by contrast, cells are trapped in CDR2, where they continue to proliferate, but never reintegrate. This is made worse because apoptosis remains suppressed in CDR2. And conditions such as pulmonary fibrosis or ALS, cells stall in CDR3. They fail to fully reintegrate and cellular communication remains disrupted, leading to the tissue to slowly lose function even after the initial stressors have passed. These are all very different diseases, but they share the same underlying problem. The healing cycle has stalled. Entonces, ¿qué sucede cuando este ciclo se interrumpe? El Dr. Naviaux explica que las enfermedades crónicas resultan de un CDR persistente. En las heridas crónicas, las células quedan atrapadas en CDR1. La inflamación agresiva persiste y el tejido nunca pasa a la etapa de regeneración. En el cáncer, en cambio, las células se quedan en CDR2, proliferando sin reintegrarse con la apoptosis suprimida. Y las enfermedades como la fibrosis pulmonar o la ELA, que sería la esclerosis lateral aminotrófica, las células se estancan en CDR3 sin reintegrarse completamente, lo que deteriora la comunicación celular y lleva a una pérdida progresiva de la función. Son enfermedades muy diferentes, pero todas comparten el mismo problema subyacente. El ciclo de curación se ha detenido. Right, so you might be asking, so what? This is where microimmune dynamics comes in. Microimmune dynamics adapts Naviaux's CDR model to make it practical for the clinic by focusing on the local terrain. The local terrain encompasses parenchymal cells, fibroblasts, endothelial cells, resident immune cells, mitochondria within all of those cells, and the surrounding redox and nutrient environment. Together, this local terrain network forms what we refer to as the microimmune. So microimmune dynamics refers to the local terrain makeup working in concert for proper functioning and the progression of the healing cycle. So here's the key insight here. The healing cycle isn't simply about whether it completes or not. What matters is how well it completes, especially when cycles are triggered too often. When stressors are frequent or prolonged,
whether from infection, toxins, trauma, or unresolved inflammation, cells are forced into repeated CDR activation without a full reset. The cycle may appear to complete, but its quality degrades. Cells may integrate, but with less coordination. Mitochondria return to oxidative metabolism, but with reduced flexibility. Iron slowly accumulates, disrupting proper ion balance and distorting enzyme and protein function. Local immune cells may remain mostly functional, but their ability to clear senescent cells and coordinate responses declines. The repetition of stress is too close together before full recovery, and this leaves subtle dysfunction. Over time, these stack up, and senescent cells accumulate, communication weakens, and the terrain becomes less resilient. This is what we call microimmune exhaustion. The tissue still functions, and CDR cycles can be completed, albeit less efficiently, while hidden dysfunction builds beneath the surface. Eventually, the imbalance reaches a critical point. Local demand for nutrients and cofactors can no longer be met by systemic supply. That's microimmune collapse, the point at which we begin to recognize chronic disease. Mary? Bueno, y aquí quizás se preguntan, ¿qué significa todo eso? Bueno, aquí es donde entra la dinámica microinmune. Este modelo adapta el CDR de Naviaux para hacerla aplicable en la clínica, enfocándose en el terreno local. El terreno local serían las células parenquitinosas, fibroblastos o células endoteliales, células inmunoresistentes, las mitocondrias dentro de ellas y el entorno redox nutricional circundante. En este conjunto, esta red forma lo que llamamos el microinmune. La dinámica microinmune se refiere al funcionamiento coordinado de ese terreno local para mantener el progreso correcto del ciclo de curación. El punto clave es que la curación no se trata solo si el ciclo se completó o no, sino se trata de qué tan bien se completa, especialmente cuando los ciclos se activan con demasiada frecuencia. Cuando los factores de estrés son frecuentes o prolongados, como en infecciones, toxinas, trauma o inflamación no resuelta, las células entran repetidamente en CDR sin un reinicio completo. El ciclo puede parecer completarse, pero su calidad se degrada. Las células se reintegran con menor coordinación, las mitocondrias regresan al metabolismo oxidativo, pero con menos flexibilidad. El hierro se acumula lentamente, alterando el equilibrio de los iones y el funcionamiento enzimático. Las células inmunes locales permanecen activas, pero con menor capacidad para eliminar las células senescentes o coordinar respuestas. Entonces, el estrés repetido antes de una recuperación completa deja una disfunción sutil que se acumula con el tiempo, células senescentes, comunicación débil y un terreno menos resiliente. A esto lo vamos a llamar fatiga microinmune, donde el tejido aún funciona, pero cada vez menos eficazmente, mientras que la difusión oculta crece. Finalmente, el desequilibrio llega a un punto crítico. La demanda local de nutrientes y cofactores supera la capacidad del suministro sistémico. A este punto se marca el colapso microinmune, donde comienza la enfermedad crónica. Jason? All right, so I'll reiterate that critical point. Once microimmune collapse has set in, systemic nutrition is no longer sufficient. You can feed a patient, you can infuse vitamins or minerals, but there's a ceiling on how much can safely circulate in the bloodstream. Metallic ions in particular can only rise so far before they create problems elsewhere, disturbing enzyme balance and causing toxicity or disrupting the gut microbiome. Even with infusion, systemic concentrations reach safety limits long before they can satisfy the heightened local demand in collapsed terrain. In earlier stages, the body compensates by upregulating transporters and shifting resources. But once systemic concentration itself becomes the limiting factor, local demand simply cannot be met. That's what defines microimmune collapse and causes chronic disease. Healing depends on how much is present, or not how much is present in the bloodstream, but on whether the local terrain can actually obtain what it needs. This is why a patient may appear nutritionally sufficient in labs, yet the wound on their foot remains starved and open. Mary. Sí, vamos a reiterar este punto que es crítico, ya que una vez que ocurre el colapso microinmune,
la nutrición sistemática deja de ser suficiente. Se puede alimentar al paciente, administrar vitaminas, minerales, pero hay un límite en cuánto puede circular en la sangre de forma segura. Los iones metálicos en particular solo pueden elevarse hasta cierto punto antes de provocar toxicidad, alterar el equilibrio enzimático o dañar la microbiota intestinal. Incluso las infusiones, las concentraciones sistémicas alcanzan sus límites de seguridad mucho antes de cubrir la demanda local en el terreno colapsado. En etapas más tempranas, el cuerpo compensa ajustando transportadores y reasignando recursos, pero una vez que la concentración sistémica se convierte en el factor limitante, la demanda local simplemente no puede satisfacerse. Eso define el colapso microinmune y es lo que causa la enfermedad crónica. La curación no depende cuánto hay en la sangre, sino del terreno local puede obtener lo que necesita. Por eso un paciente puede parecer nutrido en análisis y aún así la herida permanecerá abierta y pues en este caso hambrienta. Eso. So what does all this mean for you as clinicians? Microimmune dynamics doesn't just explain why chronic disease develops, it also shows us how to correct it. Like the cell danger response, it reframes illness as a stalled healing cycle, but it also defines how to restart the healing progression. As I mentioned before, healing isn't complete until tissue progresses through all three phases of the healing cycle. That requires restoring the proper microimmune dynamics, including cofactor sufficiency, redox balance, mitochondrial flexibility, and resolution competency. This is where ion biotechnology comes into play. It's the field devoted to understanding and restoring proper microimmune dynamics. We've demonstrated that microimmune restoration is achievable through the use of microimmune nutrient matrices, or MNMs, which deliver precise locally elevated concentrations of essential ionic cofactors directly to stress tissue. These MNMs provide what the terrain needs to break CDR persistence and complete the healing cycle. Regarding safety, once the ions diffuse beyond the treatment site, their concentrations return to normal physiological levels, minimizing any systemic toxicity concerns. So the first MNM-based medical product, Ion Gel ZCM25, has already been approved in Mexico for infection control and wound healing. The results are striking. Wounds once considered untreatable are closing. Those are wounds where amputation was expected, and they're now closing, often with minimal scarring. The predictions from the microimmune dynamics framework are actually being demonstrated in practice. This is no longer purely theoretical. It's a functional framework that's already changing patient outcomes. And Mexico is actually leading the world in this work. The first human proof of microimmune restoration did not come from the United States or Europe. It came from clinicians in Mexico who were using the ion gel on patients and achieving results that no conventional therapies match. Bueno, y pues, ¿qué significa todo esto para ustedes? La dinámica microinmune no solo explica por qué se desarrolla la enfermedad crónica, sino que también cómo corregirla. Así como la CDR reformula la enfermedad como un ciclo de curación detenido, este modelo identifica cómo reiniciar el ciclo. La curación no solo se completa cuando el tejido avanza por las tres fases. Eso requiere restaurar la dinámica microinmune de forma adecuada. Suficiencia de cofactores, equilibrio redox, flexibilidad mitocondrial y competencia de resolución. Y aquí es donde entra Ion Biotechnology México. En este campo se dedica a aprender, comprender y restaurar las dinámicas microinmunes correctas. Hemos demostrado que la restauración microinmune es posible mediante el uso de matrices de nutrientes microinmunes, que en este caso vamos a llamar MNMS, que entregan concentraciones localmente elevadas de cofactores iónicos esenciales directamente en el tejido dañado. Estas matrices proporcionan lo que en el terreno necesita para romper la persistencia de CDR y completar el ciclo de curación. En cuanto a seguridad, una vez que los iones se difunden fuera del sitio de tratamiento, sus concentraciones llegan a niveles fisiológicos normales, minimizando cualquier riesgo sistémico. El primer producto basado en estas matrices es el Ion Gel ZCM25, aprobado en México para el control de infecciones y curación de heridas. Este es un dispositivo médico clase 2. Los resultados son notables. Heridas que antes se consideraban intratables se están cerrando, a menudo con mínima cicatrización, e incluso en casos donde ya se tenía esperada la amputación.
Las predicciones del marco de dinámicas microinmunes se están confirmando en la práctica. Esto ya no es teórico, es un marco funcional que ya está cambiando los resultados clínicos y México es líder en esa tarea. La primera evidencia humana de restauración microinmune no viene de Estados Unidos ni de Europa, sino de casos clínicos en México que utilizan el ZCM25 en pacientes y logran resultados que ninguna otra terapia convencional ha igualado. Right, so I'll close with this thought. Chronic illness is not random. It's the accumulation of repeated, degraded healing cycles inside collapsing terrain. If we can restore CDR progression, the body knows how to heal. Microimmune dynamics gives us a new map, a way to understand why healing stalls, and a way to envision therapies that support completion rather than just symptom suppression. And Mexico's showing the world that this future is possible. Thank you. Bueno, y vamos a concluir con esta idea donde la enfermedad crónica no es aleatoria, es la acumulación de ciclos de curación degradados dentro de un terreno colapsado. Si podemos restaurar la reprogresión del CDR, el cuerpo sabe cómo sanar. La dinámica microinmune nos da una nueva guía, una manera de entender por qué la curación se detiene y cómo apoyar al cuerpo para que complete sus ciclos, en lugar de simplemente suprimir los síntomas. Y México está demostrando al mundo que este futuro es posible. Muchas gracias por la invitación y por tenernos aquí. Thank you so much, Jason, for the information for this presentation. It was undoubtedly a very valuable and enriching presentation for all of us. Agradecemos mucho las palabras de nuestro ponente, el director Jason. Sin duda, un tema lleno de palabras relevantes y actuales para nuestra comunidad.